Queridos hermanos y hermanas, como de costumbre, me encuentro en comunión con todos ustedes y desde la palabra de Dios que nos acompaña siempre el día domingo. Jesús es aquel que es la palabra y que se ha encarnado en medio nuestro. En esta oportunidad tomamos del texto de Lucas 17, versículo 11 al 19, en este domingo 9 de octubre. Leemos el texto como acostumbramos. Yendo Jesús de camino hacia Jerusalén, atravesaba Galilea y Samaria. Al entrar en un pueblo le salieron al encuentro 10 leprosos, que se pararon a cierta distancia y alzando la voz dijeron: Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros. Al verlos les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, viéndose sano, volvió glorificando a Dios en voz alta y cayó a los pies de Jesús, rostro en tierra, dando gracias. Era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿no recobraron la salud los 10? ¿Y los otros 9, dónde están? Ninguno volvió a dar gloria a Dios sino este extranjero. Y les dijo: ponte de pie y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, no olvidemos que Jesús en el texto está camino a Jerusalén y va pasando por diversas ciudades antes de llegar a la capital de Israel. En este caso, atraviesa, dice el texto, la Galilea y Samaria. Una región del pueblo de Israel y Samaria, un pueblo de otra cultura, de otras creencias, de otras formas de vivir y otra visión del mundo. ¿Qué ocurre aquí? Dice que al entrar en un pueblo que no dice cuál, pero en esta región, le salieron al encuentro 10 leprosos. 10 leprosos. Y ya sabemos la lepra en el tiempo de Jesús y posterior también, inclusive hoy día en muchos lugares del mundo, es un tema bastante complicado, es una enfermedad compleja, aunque en muchos lugares está ya sanada y está desterrada. Los leprosos. Uno puede pensar en la historia de estos leprosos. Seguramente habrían algunos más jóvenes, otros mayores, algunos altos, otros chicos, gordos, flacos, cada uno procediendo de familias distintas. Sin embargo, cada uno compartiendo una enfermedad común, que era la lepra, y compartiendo también la exclusión. Compartiendo la exclusión. Cuántos dolores en la vida de estas personas. Si uno lee todo el texto, va a descubrir que entre los 10 o el número que sea, la gran mayoría son del pueblo de Israel y hay uno que es samaritano, es un extranjero, no es del pueblo de Israel. Y esto lo señala el texto. Cada uno expresa, ¿no?, un grito: Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros. En el fondo, detrás de ese grito está: mira, tú puedes sanarnos, tú puedes liberarnos de esta enfermedad que nos aqueja, que nos complica la vida, que nos tiene recluidos, nos tiene excluidos, nos tiene fuera de nuestras propias familias. Y el Señor le dice entonces: vayan a presentarse a los sacerdotes. Hay toda una organización. Y la sanación tiene que presentarse al sacerdote. El sacerdote está establecido que le exprimía entonces un certificado confirmando que esta persona antes era leproso y ahora está sana, y de esa manera podía ser incorporada, integrada nuevamente, considerada, volver a ser ciudadano. Y es por eso que la invitación de Jesús: vayan a presentarse
a los sacerdotes. Dice el texto que mientras van de camino quedaron sanos, pero uno de ellos regresa donde Jesús. Y este que volvió donde Jesús, seguramente todos experimentaron sanidad, pero este experimentó algo más que solamente poder estar sano, liberado de la enfermedad. Dice el texto que volvió glorificando a Dios en voz alta. Los otros 9 cumplieron lo que está establecido y seguramente volvieron a la casa. Este seguramente no llegó al templo, no llegó donde el sacerdote. Cuando se encontró sano, no cumplió la norma y lo establecido. Volvió a su origen, volvió a aquel que le había dicho, anda y vayan donde el sacerdote. Porque este es el que procuró una realidad nueva en la vida de él y en la vida de los otros. Podemos decir que todos fueron sanados, pero este que volvió a Jesús glorificando a Dios por tal realidad, por esta nueva realidad, como dirá Jesús también hacia el final, tu fe te ha salvado. Entonces no solamente ha sido sanado, sino salvado, incorporado en el proyecto de Dios. Este extranjero seguramente es para enrostrar un poco la dureza del pueblo de Israel y la acogida de la buena noticia del reino en culturas distintas al pueblo de Israel. De los israelitas muchos también acogieron al Señor, pero en este caso concreto que se nos regala y se nos relata, uno vuelve donde Jesús, glorifica y reconoce la obra de Dios en su propia vida. Por otro lado, hermano, podemos encontrar aquí también, y en la vida de los leprosos y en la vida de los que fueron sanados, una visión y una imagen de Dios. Para 9 pareciera que la imagen que tienen de Dios es alguien que norma tal cosa y hay que cumplir. Tú tienes que cumplir aquello que está establecido, de un Dios que exige cumplimiento, que exige apegarse a ciertas normas. Y en este caso, el extranjero, el samaritano, el que vuelve a Jesús, rompe con ese esquema. Descubre otra imagen de Dios, de este Dios gratuito, de este Dios del amor, el Dios que te ama más allá de tu condición y de tu situación personal, familiar, cultural, etc. Este Dios de la gratuidad, el Dios que te salva sencillamente porque te ama, te ama. Bueno, desde esto podemos hacer también una lectura para nosotros. Podemos situarnos tal vez en el camino de los leprosos, podemos ubicarnos como leprosos. ¿De qué situaciones hoy día a nivel personal, como también a nivel familiar o a nivel de la iglesia, estamos de cara a unos días y en estos días celebrando la Asamblea Eclesial Nacional en Santiago, con delegación de todas las diócesis y también de nuestra diócesis de Iquique, donde está el padre Javier, el padre Eduardo, donde están 2 jóvenes, Daniel y Camila, donde está la hermana Luz, donde estoy yo. Bueno, ¿de qué situaciones necesitamos ser sanados? Y no solamente sanados, sino salvados, experimentar nuevamente el amor y la misericordia de Dios que abre posibilidades nuevas, que abre caminos de sinodalidad, que abre posibilidades de encarnar un rostro de iglesia sinodal, misionera, profética, y que es capaz de revisar ciertas estructuras para hacer y para contener de mejor manera el reino de Dios y la salvación que Dios nos ofrece a través de este texto. Entonces que podamos cada uno de nosotros, queridos hermanos, mirar nuestra propia vida, experimentar y encontrarnos con la imagen de Dios y con el rostro de Dios que ha hecho experiencia creyente en cada uno de nosotros, experimentarnos salvados, sanados, y que nuestro movimiento sea justamente de glorificar a Dios. Nada nos corresponde por voluntad propia. Dios nos lo regala. La salvación y la sanación es regalo de Dios y gratuidad de Dios. Por lo tanto, estamos invitados a glorificar a Dios como lo hace este leproso sanado y salvado. Este movimiento, ¿cómo lo experimento en mi vida? ¿De qué manera lo expreso? ¿De qué manera coloco a Jesús en el centro de mi existencia y no solamente mis ideas o mi ideología o mi propia voluntad muchas veces egoísta?
y donde muchas veces no participo de ninguna comunidad, pero desde afuera disparo, diríamos, situaciones, ideas o malestares. Bueno, que el Señor nos permita a todos hacer este camino de sinodalidad, de encuentro, de mucho respeto y de glorificar a Dios por tantas maravillas que Él hace en cada uno de nosotros y en la iglesia. Que el Señor bendiga la vida de cada uno, nos bendiga a todos, nos sostenga en nuestra esperanza y en nuestra alegría que brota de la fe.